Como decía, estamos analizando en nuestro estudio bíblico el libro de Números en el Antiguo Testamento, donde hemos considerado el capítulo 11, el cual nos revela lo que hay en el corazón humano. Fíjese que los 10 primeros capítulos de nuestro libro nos da a conocer la sabiduría, la bondad y la providencia divina en medio de su pueblo amado. Pero ahora hemos llegado a un punto en que nubes sombrías se amontonan sobre nuestras cabezas, por así decirlo, sobre nosotros. Pues somos llamados a contemplar al hombre y sus tristes y miserables caminos. Este capítulo 11 deja al descubierto el pobre corazón humano. Sus gustos y sus tendencias aparecen aquí con toda su desnudez. El pueblo amado de Dios suspiraba por la tierra de Egipto y codiciaba sus frutos y su carne. Pero ellos nada decían acerca de los golpes de los capataces, ni de la fatiga en los hornos de ladrillos que sufrieron allá en Egipto. Guardan un completo silencio al respecto. Solo recuerdan los recursos con los cuales satisfacían sus apetitos en Egipto. Esto es una gran lección para nosotros, apreciados hermanos. Fíjese que analizábamos el texto 4 allá en el capítulo 11 que decía, y el vulgo, es decir, esa multitud mezclada que había en medio, tuvo un vivo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El punto perjudicial del pueblo de Dios es cuando se asocia con hombres de principios mezclados. Estos hombres mezclados constantemente llevan al pueblo de Dios a unirse con los que no tienen principios bien determinados, o inducir e introducir falsos elementos, falsos profesantes en medio del pueblo amado, el cual busca seguir la separación del mundo. No hay nada más perjudicial a la causa de Cristo y a las almas de su pueblo que esta asociación con hombres de principios mezclados. Este mezclado vulgo que aparece aquí revelado en la Escritura tendrá un vivo deseo y el pueblo de Dios en contacto con él se hallará en eminente peligro de salir de su sencillez y llegará también a sentir el fastidio del maná celestial. Es así el corazón humano. Veíamos además, apreciados hermanos, en nuestro capítulo 11, que hasta Moisés, que es el representante de los derechos divinos, estaba en evidencia que no tenía la serenidad de la fe y hablaba con ligereza de sus labios. Si él hubiese comprendido que era solo un instrumento en las manos de Dios, hubiese brillado en la representación de su servicio y oficio. Ninguna potencia espiritual para Moisés fue añadida con la ayuda de aquellos 70 hombres que Jehová llamó para poner el espíritu de Moisés en ellos. Después de todo, Dios tomó el espíritu que estaba en él, en Moisés, y púsolo en estos 70 hombres. Preciados hermanos, estas son lecciones para nuestra alma que no debemos olvidar. Pero fíjese, apreciados hermanos, que hay un detalle más, que como todo detalle en la Escritura tiene su importancia vital para nosotros, como una lección. Volvamos a leer el texto 26 al 29 del capítulo 11. Dice así: y había quedado en el campo dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, y estaban esto entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de los mancebos, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celos por mí?
Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profeta, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Fíjense que, apreciados hermanos, que aunque Moisés no tenía esta vez toda la fe y toda la serenidad correspondiente, evidencia, sin embargo, una cualidad muy hermosa. Este Moisés estaba muy lejos de tener ese miserable espíritu de envidia, el cual se manifiesta en que no deja hablar a nadie más que solo él mismo. Ese es el espíritu de envidia. Aquel que es envidioso solo quiere hablar él mismo y nadie más, y no deja hablar a nadie más, solo él. Sin embargo, Moisés estaba dispuesto, por la gracia de Dios, a alegrarse de todas las manifestaciones de la verdadera potencia espiritual en cualquier lugar o de cualquier individuo. Sabía Moisés muy bien que estos dos hombres, Eldad y Medad, llama la atención, fíjese, apreciados hermanos, que en hebraico Eldad significa Dios tiene amor y Medad significa afectuoso. Estos dos hombres que estaban escritos dentro de los 70, en el cual Dios iba a poner el espíritu de Moisés en ellos, y no acudieron a la puerta del tabernáculo de reunión donde tenían que reunirse estos 70 hombres, sino que se quedaron en el campo. Aún así Dios puso el espíritu de Moisés en ellos y comenzaron a profetizar. Pero observe sus nombres. Eldad en hebraico significa Dios tiene amor. ¿Qué significa eso? La gracia de Dios derramada en medio del pueblo de Dios. Y Medad significa afectuoso, habla de la afectuosidad que tiene esa gracia de Dios en medio del pueblo de Dios. Estos dos hombres estaban entonces en el campo profetizando después de recibir el espíritu o parte del espíritu de Moisés. Podían profetizar realmente con la potencia del espíritu de Dios. Y Moisés dice, ¿y quién era yo o quién era él, Moisés, para intentar ahogar u oponerse a esta potencia espiritual? ¡Qué elección, apreciados hermanos! ¡Qué elección para nosotros! Que pudiéramos tener en nuestro espíritu, en nuestra vida, la gracia divina para reconocer y regocijarnos sinceramente del testimonio y del servicio de los hijos de Dios, aun cuando no viéramos todas las cosas desde el mismo punto de vista. Pero nada es más despreciable, apreciados hermanos, que este espíritu mezquino de envidia o de celos, que no permite a un hombre tomar interés en trabajo alguno que no sea el suyo propio. Podemos estar seguros plenamente de que la obra de Dios se cumplirá sin importar quién la haga, siempre y cuando sea con el corazón de Cristo en él. Y que Cristo sea glorificado, y que almas sean salvadas, que el rebaño del Señor sea alimentado, que el rebaño del Señor sea cuidado. Esto es solemne, apreciados hermanos, porque podríamos preguntarnos acerca de este espíritu de envidia y de celos en medio del pueblo de Dios o en medio de los ministros del pueblo de Dios. Tenemos un ejemplo notable en las Escrituras. En la tercera epístola del apóstol Juan, allí hay uno llamado Diótrefes, cuya característica de este individuo es tener el primado de todo en la iglesia del Señor. Observe lo que dice la tercera epístola de Juan, del apóstol Juan, en su texto 4. El apóstol escribe, yo he escrito a la iglesia, habla el apóstol Juan,
Mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Y no solo eso, sino que en su texto 10 dice, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Oh, apreciados hermanos, esta es una amonestación para la iglesia de hoy en estos tiempos tibios y displecientes. Echar de la iglesia, hermanos. Nada se dice en la Escritura respecto a eso, a no ser que sea causa de excomunión o disciplina, cuyo objetivo es para el arrepentimiento y su correspondiente restauración a la comunión de los santos posteriormente. Pero nada en la Escritura se dice echar a hermanos de la iglesia. Preguntémonos entonces, apreciados hermanos, ¿por qué hay iglesias vacías? Oh, apreciados hermanos, que cultivemos el espíritu del Maestro en nuestro corazón, el cual dice, el que a mí viene, no le echo fuera, como dice en el Evangelio de Juan en su capítulo 6. Hay un punto más de interés al concluir este capítulo 11 que estamos recordando. Fíjese que en su último párrafo vemos al pueblo entregado al miserable y fatal goce de las cosas, por las cuales sus corazones habían sido presa de codicia. Tal como dice en el Salmo 106, y Él les dio, o sea, Dios les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas, es decir, debilidad en sus almas. El pueblo obtuvo lo que tan ardientemente había deseado, carne, eso era lo que deseaban, pero encontraron la muerte en ello. Quisieron carne y con ella vino el castigo de Dios. Y esto es muy solemne, apreciados hermanos. El corazón del ser humano o el corazón nuestro está lleno de vanos deseos y de odiosas codicias. Es decir, el maná celestial no les satisface. El pueblo de Israel no les satisfacía el maná celestial, necesitaban otra cosa. Y ante los ruegos y súplicas, Dios permite que las tengamos. Ante los ruegos y súplicas del pueblo de Israel, Dios permitió que comieran carne. Pero entonces vendrá la flaqueza espiritual, vendrá la debilidad espiritual, vendrá la esterilidad espiritual y luego vendrá el juicio de Dios en nosotros. Oh, apreciados hermanos, esto es una realidad solemne en nuestras vidas. Así cerramos el capítulo 11 de nuestro estudio bíblico en el libro de Números. Abramos ahora el capítulo 12, el capítulo 12 del libro de Números, para poder encontrar allí lo que el Señor nos quiere revelar a nuestras vidas y moldear nuestro ser a la imagen de su Hijo amado, para la honra y la gloria de su nombre. Volvamos a leer el capítulo 12, estos 15 textos, para poder analizar lo que el Señor nos revela. La palabra del Señor dice así: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope. En otras versiones dice la mujer cusita, pero es la mujer etíope. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés:
y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale de muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días y después se reunirá. Y así María fue echada del real 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Que el Señor bendiga su palabra. La corta porción de nuestro libro aquí en el capítulo 12, a la que hemos llegado, fíjese, apreciados hermanos, que puede ser considerada bajo 2 puntos de vista diferentes. Primero, el simbólico o el dispensacional, o de dispensación. No olvide que la dispensación significa una mayordomía de Dios. Entonces, el primer punto de vista puede ser simbólico o de dispensación. Y el segundo punto de vista puede ser el moral o práctico. Analicemos entonces el primer punto de vista. La unión de Moisés con la mujer etíope o cusita, tenemos una figura del grande y maravilloso misterio de la unión de la iglesia con Cristo, su cabeza. Pero fíjese que aquí se nos presenta bajo una mirada muy particular, como que excita la enemistad entre Aarón y María contra su hermano Moisés. Los actos soberanos de la gracia divina encuentran oposición de los que permanecen en el terreno de las relaciones naturales y de los privilegios carnales. Fíjese, apreciados hermanos, que el Nuevo Testamento nos enseña que la extensión de la gracia divina a los gentiles fue lo que excitó el odio más cruel y más terrible de los judíos. Pues los judíos no querían esta extensión. Además, no querían ni quieren creer en ella aún en el día de hoy. No querían que ni siquiera se hablara de esa misericordia hacia los gentiles. No querían que ni siquiera se hablara de ella. La escritura inspirada por el divino autor expresa ya en Romanos capítulo 11, en su texto 30 y 31, de esta manera: porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, habla Pablo a los gentiles, mas ahora habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de ellos, es decir, de los judíos, así también estos ahora no han creído, para que por ocasión de la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así expresa la epístola a los romanos en su capítulo 11, el texto 30 y 31. Esto es precisamente lo que nos es presentado en tipo, es decir, en figura, en esta historia, en el capítulo 12 de Moisés.
Desde un principio Cristo se ofreció a Israel, sus hermanos según la carne, pero ellos lo rechazaron en su incredulidad. Esto se convirtió, según la soberanía de Dios, en una ocasión de misericordia para el gentil o para el extranjero. Pues fue durante el periodo de recursación de Moisés cuando se formó esa unión mística y simbólica con la mujer gentil o con la mujer etíope. Unión contra la cual ahora María y Aarón hablan en este capítulo que nos ocupa. Su oposición trajo el castigo de Dios sobre ella. María se tornó leprosa, una pobre persona contaminada y de objeto de una gran compasión, que afluyó sobre ella por la intercesión del mismo contra el cual había hablado, es decir, la intercesión de Moisés. Fíjese que el tipo o símbolo, desde este punto de vista dispensacional o figurativo, los judíos del día de hoy no han creído a la gloriosa verdad de la misericordia de Dios otorgada a los gentiles. Y esta es la causa de que la cólera ha caído sobre ella, la cólera de Dios ha caído sobre el pueblo de Israel. Pero más tarde serán traídos a Dios por la simple misericordia de Dios, de igual manera como fueron alcanzados o hemos sido alcanzados nosotros los gentiles. La verdad que esto era muy humillante para los que procuraban permanecer sobre el plano de la promesa y de los privilegios nacionales. Pero es así la sabiduría de la dispensación de Dios. Y es así la gracia, la conmiseración y la misericordia de nuestro amado Dios. Veamos ahora el segundo punto. Veamos ahora en esta historia de este capítulo 12, el lado moral y el lado práctico. La verdad, hermanos, que es cosa muy grave el hablar contra un siervo de Dios. Podemos estar seguros que tarde o temprano Dios castigará. En el caso de María, el castigo divino cayó inmediatamente y de modo muy solemne. La verdad que hablar contra un siervo de Dios es una falta muy grave a los ojos, a los oídos y al corazón de Dios. El hablar contra un siervo de Dios es una positiva revelación contra Dios mismo, que había elevado de una manera notable a su siervo, el cual estaba encargado para una misión divina y especial. Es así los siervos de Dios en el día de hoy. Son levantados por Dios para una misión divina y especial. Por lo tanto, hablar en contra de un siervo de Dios es una falta grave y revela un corazón rebelde en contra del mismo Dios. Además, en el asunto de que Aarón y María se quejaban, Dios había obrado en perfecto acuerdo con los consejos de Dios. Es decir, Moisés, cuando estaba esos 40 años en el desierto y se casó con la mujer cusita o etíope, fue conforme a la voluntad y a los acuerdos de Dios. Por lo tanto, lo que se hablaba contra él era envidia, era una rebeldía. Y el hecho de que Moisés se casara con esta mujer etíope y cusita proporciona así un tipo de ese glorioso misterio oculto en los pensamientos y en el corazón eterno de Dios, es decir,
En el corazón de Dios y en su mente estaba la unión de Cristo y la iglesia. Y eso es un misterio glorioso y oculto. Por lo tanto, que Aarón y Moisés hablaran contra, que Aarón y María hablaran contra Moisés, el siervo de Dios, a causa de la mujer cusita, estaban violando precisamente los pensamientos, los sentimientos, la providencia y la voluntad de Dios, esa providencia eterna de la unión de Cristo y la iglesia. Cosa grave. Pero volvamos al punto moral y práctico. En todos los casos, hablar contra servidores de Dios es un fatal error. Aún de aquellos siervos de Dios que son los más débiles y aún de aquellos siervos de Dios que son los más humildes. Si el servidor de Dios hace mal, si el servidor de Dios está en un error, o si el servidor de Dios haya cometido una falta, déjeme decirle, apreciados hermanos, que el mismo Señor lo juzgará. Y a veces es pavoroso oír de qué manera se permite a alguien hablar o escribir contra los siervos de Dios. Deberíamos sentir la importancia y la solemnidad de las palabras inspiradas aquí en este capítulo 12, cuando Dios habla y dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Dios? Contra mi siervo. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Palabras inspiradas por Dios. Pero hay una perfecta belleza en el modo en que Moisés se condujo en toda esta escena que tenemos aquí ante los ojos. Fíjese que se muestra verdaderamente un hombre manso. No solo en el caso de aquellos varones de Eldad y Medad, sino que en este asunto más delicado de Aarón y María, sus hermanas. En el primer caso, en vez de estar celoso de aquellos varones Eldad y Medad, de aquellos dos varones que estaban llamados a compartir su dignidad y responsabilidad, Moisés se alegra y desea de todo corazón que todo el pueblo de Dios pueda poseer el mismo sagrado privilegio y la misma potencia espiritual. Observe el deseo de Moisés. Y en el segundo caso, el de Aarón y María, en vez de tener y conservar un resentimiento contra su hermano y hermana, toma el papel de intercesor. Y allí en el texto 13 de nuestro capítulo 12 de Números dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Aquí Moisés manifiesta estar lleno del Espíritu de Dios. Así se comportan los ministros, los siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y luego Moisés, como siervo de Dios, ruega por los que hablaron tan acremente contra él. Esta es la victoria de un hombre manso. Esta es la victoria de un hombre lleno del Espíritu del Señor. Y esta es sin duda la victoria de la gracia de Dios en él. Un hombre que conoce su verdadero lugar ante Dios puede elevarse sobre todas las maledicencias que le rodean. Tal es la verdadera dignidad. Esa es la verdadera dignidad espiritual. Saber el verdadero lugar que el Señor me ha puesto
y poder elevarme sobre todas las maledicencias y ser un siervo lleno del Espíritu de Dios. Qué gran lección, apreciados hermanos, qué gran lección para nosotros tenemos aquí en la Escritura. Las pocas líneas restantes que nos quedan de este capítulo tan interesante y tan precioso para nosotros, el cual terminan este capítulo 12, confirman el punto típico que hemos considerado. En los textos 14 y 15 dice así: respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días, se refiere a María, ¿verdad? Y después se reunirá. Y así María fue echada del real por 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María. María fue echada del campo. Puede ser considerada entonces como una figura o símbolo de la actual situación del pueblo de Israel, que está puesto a un lado a causa de su impecable oposición a la misericordia de Dios dada a los gentiles. El pueblo de Israel actual no solo odia la misericordia de Dios dada a los gentiles, sino que no cree en el Mesías. Es decir, no reconoce al Señor Jesús como Señor y Salvador del mundo. Por lo tanto, María es una figura o símbolo de la actual situación del pueblo de Israel, que ha sido puesto de lado a causa de la impecable oposición al pensamiento y a la misericordia divina que Dios ha extendido a los gentiles. Pero cuando hayan transcurrido los 7 días, nótese que estos 7 días no son 7 días literales, Israel será restaurado por la gracia y la soberana misericordia de Dios, ejercida ahora por la intervención de Cristo mismo. Oh, apreciados hermanos, que el Señor bendiga su palabra y seguiremos analizando y estudiando este precioso libro inspirado por el divino autor.